Hola, mi nombre es Luz Francisca Medina Medellín. Les envío un saludo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Hoy vamos a estar hablando, la dinámica de hoy es preguntas y respuestas del libro de Lucas. Recuerden que es un reposo para todos aquellos que ya leyeron el libro. Y al final vamos a estar marcando los textos que sobresalen del libro de Lucas. Son 24 preguntas el día de hoy. La primera dice: ¿cómo se llamaban los padres de Juan el Bautista? Los padres de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios en Lucas 1:5, dice: hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Pregunta número 2. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? La respuesta viene en el capítulo de Lucas, versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. La pregunta número 3 dice: ¿por qué quedó mudo Zacarías y cuánto tiempo estuvo así? La respuesta viene también en el primer capítulo de Lucas, en los versículos 19 y 20. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, pues todo el tiempo del embarazo de Elizabeth, el sacerdote Zacarías quedó mudo completamente. Pregunta número 4. ¿Qué saludo le dio el ángel a María? Esto viene en el capítulo 1 del libro de Lucas, en el versículo 28. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese fue el saludo que le dio. Pregunta número 6. ¿Qué saludo le dio Elizabeth a María cuando la encontró? Viene en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 42. ¿Sí? Dice: ella exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vamos a ver la pregunta siguiente. Dice: ¿cómo iba María a concebir un hijo sin conocer a un varón? O sea, sin haber estado con ningún hombre. La respuesta viene en el libro de Lucas, versículo 35, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces fue de esta manera que nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Pregunta número 7. ¿Qué señales dieron los ángeles a los pastores para encontrar a Jesús una vez que había nacido? ¿Sí? La respuesta viene en el libro de Lucas, capítulo 2, en el versículo 12. La señal fue, dice: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pregunta número 8. ¿A los cuántos días fue presentado Jesús en el templo? Viene en capítulo 2 de Lucas, en el versículos 21 y 22. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces fue presentado a los 8 días. Pregunta número 9. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se perdió en el templo? Viene en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 42. ¿Sí?
Dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces fue cuando Jesús visitó el templo en su niñez y en ese momento se perdió entre la multitud. Pregunta número 10. ¿Cómo fue el crecimiento de Jesús? De eso solamente nos habla Lucas, capítulo 2, en el versículo 52. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es lo único que viene escrito acerca del crecimiento de Jesús, ¿sí? O de su adolescencia. Que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasó cuando Pedro echó las redes luego que Jesús se lo ordenó? Esto viene en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo número 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, cuando Pedro obedeció a la palabra de Jesús, ¿sí? Pescaron, fue la pesca milagrosa, pescaron muchos peces de tal manera que la barca se hundía. Siguiente pregunta, ¿cuál es la regla de oro de las siguientes palabras? Amar, hacer el bien, bendecir, orar y pidar. La palabra viene, la regla de oro en Lucas capítulo 6, en los versículos 27 al 30. Dice, pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, prestadle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esta es parte de la regla de oro y el amor hacia los enemigos. ¿Sí? Es un complemento al pasaje que vimos en el libro anterior acerca de la regla de oro. Entonces ahora lo complementamos con el amor hacia los enemigos. Pregunta 13. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús mandó para Juan el Bautista? El mensaje viene en el capítulo 7 del libro de Lucas, en los versos 22 y 23. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, eso fue el mensaje que Jesús envió a Juan el Bautista. Pregunta 14. ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? La respuesta viene en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 34. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidarle, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esa fue la manera de obrar del buen samaritano. La siguiente pregunta dice, cuando hagas comida o cena, ¿a quiénes debemos invitar? Lo dice Lucas capítulo 14 en el versículo 13. ¿Sí? Dice, mas cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces tenemos que ser compartidos con los pobres. Pregunta 16. ¿Qué fue lo que pasó con el rico y con Lázaro?
Esta respuesta viene en el capítulo 16 de Lucas, en el versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas. ¿Sí? Entonces, él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le envían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió, y también el rico fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormento, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces no debemos confiarnos de las riquezas de este mundo, sino esperar ser recompensados en el reino de Dios, y no poner nuestra confianza en lo que nosotros aquí tenemos en cuanto a bienes materiales. Pregunta número 17. ¿Cuántos leprosos de los que fueron sanados volvieron a agradecer a Jesús? La respuesta viene en el libro de Lucas, capítulo 17, en el versículo del 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y le diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno de esos 10 leprosos fue el que volvió a darle las gracias a Jesús. Y debemos ser agradecidos siempre que recibimos algo de parte del Señor. La pregunta 18. ¿Cómo se llamaba el árbol al que se subió Zaqueo para ver a Jesús? La respuesta viene en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 4. Dice: y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle cómo había de pasar, porque había de pasar por ahí. Entonces Zaqueo se subió a un sicómoro para ver a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo con sus bienes una vez que estuvo Jesús en su casa? Lucas 19:8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa fue la manera de obrar de Zaqueo una vez que el Señor Jesús lo visitó. Pregunta 20. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Según el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces el Señor exclamó una palabra de perdón para todos aquellos que estaban frente a la cruz. Pregunta 21. ¿Qué le dijo Jesús a uno de los ladrones que crucificaron junto a él, según Lucas 23:43? Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas fueron las palabras que Jesús le dio a uno de los ladrones. Pregunta 22. ¿Qué dijo Jesús antes de morir, según Lucas 23:46? Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, fue el momento en el que el Señor falleció. Pregunta número 23. ¿Qué sucedió camino a Emaús?
La respuesta viene en Lucas 24, versículo 15. Sucediendo que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Sí? Entonces, el Señor caminó con ellos, con los discípulos, en el camino a Emaús. Pregunta número 24. ¿Qué señales les dio Jesús a sus discípulos cuando les apareció? La respuesta viene en el libro de Lucas, capítulo 24, en el versículo 39. La señal que les dio, les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estas fueron las 24 preguntas del libro de Lucas a manera de repaso, ¿sí? Y las respuestas con su respectiva cita bíblica. Ahora vamos a hablar acerca de los textos que vamos a resaltar. Acuérdense que estamos marcando, ¿sí?, con marcatextos, con un color, los textos de cada uno de estos libros. Entonces, el primer texto sería Lucas 1:28, que es un texto que nos habla acerca de las bendiciones. Lucas 1:37 es un texto que nos habla acerca de las promesas de Dios. Lucas 1:42 nos habla acerca de las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Lucas 1:46 al 55, del verso 46 al 55, ¿sí?, son versículos que nos hablan acerca de la alabanza y las oraciones. Lucas capítulo 2, verso 14, nos habla acerca de la alabanza. Lucas 3, versículos del 4 al 6, nos habla acerca de la profecía. Lucas 4, del 18 al 20, nos habla acerca de textos de guerra. Lucas 9:23 nos habla acerca de salvación. Lucas 10:2 nos habla acerca de salvación. Lucas 10:19 es un texto de guerra. Lucas 10:27 es un texto que nos habla acerca de los mandamientos. Lucas 12:15 es un texto de prosperidad. Lucas 15:21 es un texto que nos habla acerca del perdón. Lucas 23:34 también nos habla acerca del perdón. Lucas 23:43 es un texto acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Lucas 23:46 es un texto que habla acerca de la oración. Lucas 24:39 es un texto que es para dar testimonio. Y Lucas 24:49 es un texto acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, estos serían los textos que hay que subrayar del libro de Lucas. Y eso sería todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga.